Las MIPE, referido en sí a las microempresas, si deben pagar utilidades o no. Se dará un breve análisis a sus normas, las normas de las utilidades y también un breve análisis a la Constitución, para concluir si las microempresas deberían pagar utilidades o no a sus trabajadores. Comenzamos. Tenemos la base legal en primer lugar de las MIPE. En el 2003 fue creado por la Ley 28015, con la finalidad de promover la formalización de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas. Posteriormente, se emite el Decreto Legislativo 1086, donde se dan beneficios laborales a las microempresas y pequeñas empresas. Es decir, hasta acá son dos categorías empresariales las que tienen incentivos laborales, que son las micro y las pequeñas empresas. En el año 2013 se da la Ley 30.056, que es el texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. ¿Qué modifica aquí la Ley MIPE a partir del año 2013? En primer lugar, incorpora como categoría empresarial a la mediana empresa. Es decir, a partir de este año, cuando nos referimos a las MIPES, vamos a hablar de tres categorías que son la micro, la pequeña y las medianas empresas. Otro aporte que da esta ley es que los incentivos laborales aún se mantienen solamente para las micro y pequeñas empresas, más no para las medianas empresas. Es decir, esa reducción de beneficios, las que todos sabemos, aún se mantienen para estos dos tipos de categorías empresariales. A su vez, hay una modificación que de cierta manera da la diferenciación de las categorías que antes se daban. Antes se daban por número de trabajadores y número de cantidad de ventas anuales. Ahora ya no es así. Ahora solamente se fija la diferenciación de esas categorías por niveles de venta. Entonces, sabiendo que aún se mantienen los incentivos laborales para las micro y pequeñas empresas, hacemos un cuadro referente en virtud a los beneficios laborales que se mantienen para sus trabajadores. Ya yendo a las CTS, gratificaciones para las microempresas, sabemos que esto no se mantiene. Y las pequeñas empresas sí, en su cantidad y proporción que determina la ley, diferente al régimen laboral común. Yendo al campo de las utilidades, vemos ahí que las pequeñas empresas sí deben pagar utilidades a sus trabajadores y las microempresas no. ¿Por qué las pequeñas empresas sí deben pagar utilidades? Porque cumplen en sí con la cantidad de trabajadores que exige para el pago de este beneficio, los cuales son más de 20 trabajadores y que genera rentas de tercera categoría. Es decir, aquí sabiendo que las pequeñas empresas pueden tener una cantidad de 100 trabajadores y unos niveles de venta de 1.700 UITs al año, entonces plenamente si puede cumplir con este requisito, sí deberían pagar las utilidades a sus trabajadores. Aún más, la ley, el decreto legislativo 1086 también lo menciona así. ¿Y por qué las microempresas hasta aquí no pueden pagar utilidades? Porque sabemos que su cantidad de trabajadores es como límite hasta 10, como máximo 10 trabajadores más 150 UITs al año como ventas anuales. Entonces, esos dos requisitos que siempre se informaban a los empleadores, entonces eran previsibles para no alcanzar a los requisitos plenos de las utilidades que exigía que tengas más de 20 trabajadores. Entonces, el decreto legislativo 1086, que es la ley de promoción de micro y pequeña empresa, en su artículo 7, que sustituye al artículo 43 de la anterior ley MIPE, que es la ley 28015, determina como objeto en su párrafo pertinente que el derecho a participar utilidades, según la base legal, que es el decreto legislativo 892 y su reglamento, solo corresponde a las pequeñas empresas. Es decir, de aquí parte la ley, de cierta manera, para mencionar que dentro de las MIPES solo las pequeñas empresas pueden pagar utilidades, más no las microempresas. Entonces, las utilidades, ¿cómo están reconocidas legalmente en el Estado peruano? En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Perú. En su artículo 29 señala que el Estado reconoce el derecho a los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Es decir, este beneficio social está reconocido constitucionalmente por encima
por encima de cualquier otra ley. Es decir, es bien sabido que la Constitución es la norma jerárquica que rige el Estado peruano. Y las utilidades también están determinadas en base legal, que es el Decreto Legislativo 892. En ella regula el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría. Entonces, en esta ley menciona que se deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este beneficio social, que comúnmente sabemos que es los empleadores que cuenten con más de 20 trabajadores y que la empresa genere rentas de tercera categoría, siempre que obtenga utilidad en el ejercicio anual. Es decir, si la empresa cumple estos dos requisitos, debería pagar las utilidades a sus trabajadores. Hasta aquí, la única categoría empresarial dentro de las MIPES que pueden de cierta manera pagar utilidades serían las pequeñas empresas, porque así cumplen los requisitos y también como está mencionado en el Decreto Legislativo 1086. Pero por otro lado, hemos visto que las utilidades están reconocidas no solamente en la base legal, sino en la Constitución Política de Perú, que es una norma más jerárquica aquí en el Estado peruano, que debe cumplirse así por todo ciudadano del Perú. A su vez está la modificación que da la norma de las MIPES, que de una cierta manera clasifica las categorías empresariales ya no por cantidad de trabajadores y niveles de venta, sino solamente por niveles de venta. Hasta aquí les hago referencia que si una microempresa antes solamente podía contratar hasta 10 trabajadores, con esta modificación una microempresa podría contratar mucho más de 10 trabajadores y exceder también la cantidad de 20 trabajadores que exige la norma de utilidades para poder acceder a este beneficio. Entonces, teníamos la clasificación antigua de las MIPES. Teníamos a las microempresas que se diferenciaban por tener la cantidad de trabajadores de 1 a 10 trabajadores con un máximo de 150 UITs al año para pertenecer dentro de la categoría de la microempresa. La pequeña empresa se clasificaba en de 1 a 100 trabajadores y sus ventas no deberían exceder de 1700 UITs. Pero a partir, como hemos mencionado, del año 2013 con la promulgación de la ley 30.056, esta modifica ampliamente la clasificación de las MIPES, incorpora dentro de las MIPES a las medianas empresas y de una cierta manera muy claro precisa que la diferenciación de cada una de estas categorías se dan por niveles de venta, excluyendo así la cantidad de trabajadores que determinaba el Decreto Legislativo 1086 o la Ley 28015. Entonces queda así. Las MIPES están conformadas por las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Diferenciación. Las microempresas que sus ventas anuales no sean de 150 UITs, las pequeñas que no excedan de 1700 UITs y las medianas que no excedan de 2300 UITs. Entonces, ¿por qué se debe pagar utilidades las microempresas? Es decir, pagar utilidades a sus trabajadores. En primer lugar, porque está señalado en la Constitución Política del Perú, en su artículo 29. Señala lo siguiente: el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa. Esto es un derecho imperativo por encima de la ley, norma jerárquica. Entonces es la primera norma jerárquica de cumplimiento y exigencia de todo ciudadano peruano. Aquí hacemos referencia a que si el trabajador evidentemente demanda o reclama este derecho, podría anunciarse en esta base legal. A su vez está la ley 30.056. Como hemos mencionado, incorpora las medianas empresas y ya no diferencia a las categorías empresariales, sea la micro, pequeña, mediana empresa, por cantidad de trabajadores, sino por niveles de venta. Es decir, 150 UITs para la microempresa, 1700 UITs para las pequeñas empresas y las medianas empresas, como hemos mencionado, que no superen de 2300 UITs. Entonces, si en la práctica se da que una microempresa
que antes no podía contratar más de 10 trabajadores, pueda contratar más de esta cantidad, superando así el requisito pleno de la ley de utilidades que exigía más de 20 trabajadores. Entonces tenemos una microempresa con más de 20 trabajadores y de una cierta manera genere utilidad en el año respectivo, sí debería pagar utilidades a sus trabajadores, porque cumple en sí los requisitos plenos de el decreto legislativo 892, que es de la ley de utilidades, que exigía más de 20 trabajadores y que en el año genere utilidad respectiva con su respectiva renta de tercera. Entonces, cumpliendo estos requisitos, evidentemente sí debería pagar utilidades. No hay un rastro contradictorio a esto, ¿no? En conclusión, si una microempresa que cuenta con más de 20 trabajadores y no reparte utilidades, los trabajadores pueden iniciar las acciones judiciales pertinentes para obtener el reconocimiento y abono respectivo de este beneficio social. ¿Y por qué no se daba en sí este pago? Hay que entender que en el decreto legislativo 86, como medio de defensa de la empresa, puede decir que aquí solamente enuncia que solamente la pequeña empresa debe pagar utilidades, más no la microempresa. Pero esta norma se dio en virtud a que en ese momento y en ese año, evidentemente la clasificación se daba por trabajadores y por niveles de venta. Entonces, se evidencia ahí claramente que una microempresa no podía exceder de 10 trabajadores, es decir, no iba a cumplir la cantidad de trabajadores que exigía la ley de utilidades, que era más de 20 trabajadores en el año, más la renta de tercera categoría, más que nada por la cantidad de trabajadores. Entonces, cuando nos referimos a las microempresas, esto queda así. La diferenciación se da por los niveles de venta, ya no por trabajadores, cantidad de trabajadores contratados. Entonces, sus ventas anuales no deben ser de 150 UITs al año. Según la ley 30.056, se puede contratar más de 10 trabajadores, es decir, cumplir el requisito pleno que exige para el pago de utilidades que pueda contratar más de 20 trabajadores. Y si mantiene más de 20 trabajadores, cumple el requisito para el pago de utilidades. Y este derecho está reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Y bueno, si se pregunta por qué no se reclama este beneficio, en primer lugar, falta de conocimiento por parte de los trabajadores de sus derechos laborales. Y también al hacer el reclamo respectivo, evidentemente ofrece un mayor costo para los trabajadores, que en la realidad de los hechos puedan ganar solamente la remuneración mínima vital, al tanto de la subsistencia de su familia y de esta persona. Es decir, puede correr a mayores gastos y que no puedan ejercerlo ellos tanto para pagar las tasas judiciales o pagar un honorario de un abogado correspondiente. La fiscalización por parte de la SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, es decir, esto no se realiza de oficio, y al desconocer evidentemente los trabajadores de sus beneficios, que no solamente se origen de manera legal, sino de manera constitucional, en todo caso también desconocen también de realizar las denuncias respectivas en esas entidades en virtud del reclamo de este beneficio social. Y el punto número 4 es la informalidad laboral de las MIPES. Es sabido que las MIPES evidentemente contratan a sus trabajadores, pero no los ponen en planilla. Entonces, cuando hablamos de un trabajador que no está en planilla, está trabajando de manera informal. Entonces, ese trabajador legalmente no accede a los beneficios sociales, ni mucho menos al pago de utilidades. Entonces, eso es todo, señores. Muchas gracias por la atención. Haciendo un breve análisis respectivo de esto, en el trayecto judicial, o sea, en el campo judicial, esto sí se da. En todo caso, si eres empresario, puedes mantener las nociones de defensa respectivas sobre ello, ¿no? Y si eres trabajador, puedes tomar esta consideración para, de cierta manera, reclamar este beneficio social. Muchas gracias, hasta la próxima.